Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, que aprovecho para pedirles que se suscriban, den like y mándenos por ahí cualquier tema que ustedes quieran que tratemos y con muchísimo gusto pues trataremos de complacerlo. Y también sigan nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, vamos vamos para el caldero, Plan local. como decía la emisora aquella del Frente Local. Tú tienes aquí un libro un libro de Miguel Guerrero. Bien, señor. Háblame de eso. Al principio del programa decíamos que en este país los hechos, los acontecimientos casi siempre tienen un espejo histórico que se dieron en ocasiones anteriores. Y decía José cuando estábamos fuera de la pausa que todo está escrito y todo está hecho y aquí ha pasado todo ya. Aquí lo que hay son reediciones de la misma película. Entonces yo traje este libro, que lo hemos discutido antes, es 1978-1986, Crónica de una transición fallida, de Miguel Guerrero, que recuerdo cuando lo puso a circular, lo entrevistamos aquí en el programa. Claro. Sobre este libro que resultó ser una cronología de los dos gobiernos del PRD, primero, después de sustituir al presidente Balaguer en el 78, y luego el gobierno de Jorge Blanco, y cómo el PRD, que llegó al poder con tantas expectativas, salió de la forma que salió del poder. Y ahí iba ilustrando año por año los conflictos que se iban dando. Que introduce o le sugiere al gobierno, prácticamente le impone al gobierno. En el fondo sugiere, en ese momento no sugería nada. Una receta, ¿verdad? Ante una crisis inflacionaria y un nivel de déficit fiscal importante. Le sugiere una serie de reformas, ¿no? Que el gobierno del entonces presidente Salvador Jorge Blanco pues implementa, entre ellos, porque no fue, el PRD lo introduce, pero no fue que se lo inventó. No, eso venía ya, y funcionaba en otro país. Introduce el impuesto a la transferencia de bienes industrializados de servicios, o sea, la modalidad de gravar la transferencia, en este caso de bienes industrializados. Ajá, porque los servicios no estaban en la primera fase. Exacto. El ITEBI primero y después fue ITEBIS agregando servicios. Y ahora la propuesta de modernización fiscal es que no solo los bienes industrializados puedan ser gravados por el impuesto, sino que el impuesto cambia a un impuesto sobre el valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier bien de los que están en el arancel pudiesen, como en efecto, están siendo gravados por la tasa del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un aguacate no es un bien industrializado. Sin embargo, en su proceso de cultivo, incluso hasta llegar a la góndola del supermercado, tiene una serie de pasos que le agregan valor y que son los que transforman finalmente un pescado que usted lo saca. El costo y el precio de tener ese aguacate en esa góndola. Entonces, ese valor agregado, o sea, ese cambio de industrializado a valor agregado es lo que permite que hoy el impuesto pues pueda aplicarse prácticamente al universo del arancel, que es el catálogo de bienes que para fines impositivos, tanto de tasas arancelarias como de impuestos, se considera como parámetro, ¿no? Sí, usted atrapa un pescado, usted se va a pescar, agarra un carite, que usted no le puso nada ni le echó comida, pero lo transportó
lo limpió. No, lo primero que tú te lo limpió, montaste en eso es valor agregado. te y ahí montaste entonces, en una lancha o una yola exacto, con combustible, ya tu precio hora, o el costo hora de tú dedicarte, de exacto, tener un le agrega pescador un valor. para eso, comprarte unos hilos, unos nylon, una qué sé yo cuánto, todo eso es costo Exactamente. para poder sacar ese pescado, ¿verdad? O Y ese trasladarlo. pez y convertirlo en pescado, ¿verdad? Exactamente. Y entonces luego se siguen agregando valor en la cadena de comercialización cuando va un tipo, un mayorista, y le compra a esos pescadores. Lo congela, lo Lo lleva. mete en un freezer, lo trae a la capital y lo vende a los restaurantes o a los Por supermercados. eso ahora se llama IVA. Porque para poder abarcar esos bienes que no están sujetos a ningún proceso de industrialización, sino simplemente hay un costo de su estado primario a Fíjate que hubo un cambio público. hace, no recuerdo exactamente en cuál de las reformas, si fue en el 2012 o probablemente fue antes, 2006 probablemente, donde hay una serie de bienes que estaban exentos, que forman parte de la canasta básica de los dominicanos, que son de origen agrícola, pero agroindustriales, se le aplicó un INTEBI diferenciado de 16%. Ahí entran las pastas alimenticias, por ejemplo. Los quesos, mantequillas, azúcar, que es un bien agroindustrial, o sea, industrializado. El café, porque es tostado y molido, ¿verdad? O sea, ya hay un proceso de industrialización para chocolate. el café. Y el salami, que también es un producto industrializado. Y todos estos productos, en vista de su alto consumo por sectores de la población en general, pero sobre todo mayormente consumido por los de menores ingresos, pues se le aplica un INTEBI diferenciado de 16%, que ahora, en esta propuesta de reforma, se incrementa a 18%. Ahora, José, todo el mundo aquí se ha expresado ya, creo, o la mayor parte de la población y de los sectores productivos organizados. Vimos, lo habían venido haciendo en diferentes foros, pero en la vista pública aquello fue de película. Y suerte que nada más le dieron 5 minutos a a las asociaciones, porque lo que salió de ahí fueron truenos y relámpagos. Evidentemente parece que no habían hablado esto con nadie, porque el nivel de rechazo y vamos a decir, o sea, parece que no había nada acordado con nadie previamente. Efectivamente, luce como si fuera un madrugonazo, ¿no? Es decir, pero incluso no solo con los sectores productivos, las asociaciones empresariales, el CONEP, la Asociación de Industria, las asociaciones sectoriales, Adozona, Azonadores, todo el mundo, Acoprovi, que están siendo impactadas de manera directa. Los courier. Aquí se elimina los courier, evidentemente. Aquí se le están eliminando incentivos y exenciones de las que hoy goza el sector turístico, incentivos y exenciones de las que hoy goza el sector zona franca, y sectores que se han desarrollado en base a ese esquema de incentivos. Aquí se está proponiendo gravar todas las compras electrónicas, tanto con el impuesto sobre la renta como con el ITEVIS. Hay un grupo que se ha desarrollado a partir del auge de las redes sociales y de las plataformas tecnológicas y de las plataformas de streaming, de YouTube y demás, que van a ser ahora grabados los servicios tanto de comisiones obtenidos a través de plataformas como Uber, Airbnb, o servicios de entretenimiento como Netflix o Spotify y físico Amazon también. las compras. Entonces todos estos sectores han reaccionado sorprendidos, y además hay cosas que uno hasta ni entiende. Por ejemplo, aquí se acaba de aprobar una ley, un marco jurídico para los centros logísticos. Es una ley que el presidente de la República la promulgó hace apenas 2 o 3 meses. Pero, José, aquí... Espérate. Y hoy, en esta propuesta de reforma tributaria, se está modificando
los incentivos que allí se aprobaron hace apenas este mismo año, el presidente lo promulgó. Entonces parecería que esta reforma, o se quiere dar la impresión, porque yo dudo mucho que ni siquiera el presidente estuviese enterado de lo que iba a proponerse. No puede ser. Pero se quiere dar la impresión de que esto, el malo, es al que le dicen doctor no en el gobierno, era Jochi Vicente, el ministro de Hacienda. Pero el presidente lo dijo eso. Que él responde la visión fiscalista al ministro de Hacienda. Correcto. Entonces, que él se fajó solo con sus técnicos. Escondido. Con sus técnicos, Martín, Ru, un grupo ahí que verá y que estos son los malos que han presentado esta reforma. Y Paveliza no quiso hablar. Criminal. No, Paveliza dice que está en el Congreso. Que ya eso está en el Congreso y que él ¿No quiso hablar? Lo que iba a hablar era de otros temas. El ministro de Planificación no se refirió al tema. Entonces, es una reforma, como la han catalogado algunos, como Mercedes Carrasco, que siempre la traemos aquí, el mismo Juan Ariel Jiménez, pero realmente es una reforma regresiva. En el caso del ITEVIS es la mayor muestra de esto. Abusiva. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que tú vas a disminuir la exención del IPI de 9 millones a 5 millones? O sea, tú y a revalorizar las propiedades. Tú lo que me quieres decir es que tú vas a atacar a las viviendas de bajo costo, de clase media baja, a las viviendas populares, a las viviendas de bajo costo, porque hoy en día una vivienda de 5 millones es una vivienda, digamos, de sectores modesta, de media baja, de clase media baja o clase media media. Entonces son sectores que están muy golpeados, la mayoría son asalariados, es decir, pagan impuestos, ganan poco y pagan mucho. Porque no son de los sectores informales. La mayoría con préstamos a lo que le han subido la tasa. Son gente que han adquirido ese tipo de propiedades financiadas, ¿verdad? Con altas tasas de interés, que es lo que ha primado en los últimos años a raíz de las políticas monetarias que se han implementado. Entonces ahora tú me vas a decir que ese tipo va a tener que pagar, o esa persona, un 1% sobre el valor de la vivienda de su propiedad en 2 pagos anuales, es decir, uno en marzo y otro en septiembre. La verdad es que tú estás dirigiendo esta reforma a los sectores que menos pueden. El caso del ITEVIS que tú mencionas es una cosa aberrante lo que se ha hecho con el ITEVIS. No es que se amplíe la base, todos estamos de acuerdo en que debe haber una ampliación de la base de este impuesto. Es que como tú me le vas a aplicar la misma tasa a un botellón de agua. No, a la compra de un televisor plasma LED 18%, ¿verdad? De ITEVIS, es verdad que paga también selectivo, pero a una silla de ruedas, como decía Andy Dawager, o sea, pero, una persona paralítica. A un botellón de agua. Al agua, no, pero ni siquiera embotellada. El agua, la partida, la botellita, 22, puede ser como sea, exacto, hasta en un vaso que te la sirvan. Un camión de agua. En un restaurante tú pides un vaso de agua y te le van a aplicar el 18%. Un camión de agua. Un camión de agua, un 18%. Sí. La leche maternizada, señores, es decir, para los bebés, o sea, una cosa, como decía Ripoll ayer en las vistas públicas, hasta la caja de muertos, la gente no va a poder morirse si no es pagando sus 18 de ITEVIS. Una clasecita de inglés que tú pones en una franca referencia a que lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos, ¿verdad? Claro, Benjamin Franklin. Entonces, realmente esta reforma ha sido planteada, por ejemplo, decía el senador del distrito, Omar Leonel Fernández, son cosas que uno escucha y dirá a la gente, bueno, que uno está politizado, parcializado. No, señores, es así, es decir, y analícenlo ustedes. O sea, ¿cómo tú me estás eliminando la deducción de los gastos educativos? Y además aplicándome los impuestos a los materiales educativos. Los libros de texto. Una mochila de un niño va a pagar ITEVIS. Es decir, ¿de qué es que estamos hablando? O sea, un lápiz va a pagar ITEVIS. O sea, yo no puedo ya deducir de mi impuesto sobre la renta lo que yo pague de colegiatura o de universidad de mis estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que tú estás incentivando? Una computadora. O sea, encareciendo lo que se supone es una meta, un objetivo de desarrollo que es el acceso a educación para la mayoría y que además es un
derecho planteado como un objetivo programático en la Constitución de la República, el acceso a educación para todos los dominicanos. Entonces, realmente yo pienso que esto debe ser revisado. Es probable que la estrategia haya sido, vamos a darle este palo a la gente, que la gente, este bombazo. Y entonces ahora esta noche el presidente, que ha anunciado que va a hablar a las 7. A retirar el proyecto. Bueno, o establecerá una serie de medidas digamos, de flexibilización. Para que se estudie, me imagino que reformularán el tema del ITEB y el tema del IPI, que han sido los elementos que más han llamado, han generado repudio de parte de la población. Pero hay algo interesante, Eliseo, que yo creo que hay que destacar y que el gobierno tiene que ver porque debe preocuparle. Es decir, y hay gente que que esto lo ha venido resaltando. La reacción generalizada de repudio a la propuesta de reforma, no a que se haga una reforma, sino al contenido de la reforma. Fíjate que al inicio la gente estaba que sí. Y el gobierno lo que anuncia son una serie de medidas positivas, en vez de entrar en el detalle de qué... Ahí fue donde tuvo el error. De cuáles son los elementos que se iban a tocar específicos de la reforma y cómo esto iba a impactar a la gente y decirle al pueblo dominicano, mira, hay un problema serio y esto debemos pedirle a ustedes que comprensión. Yo sé que va a ser duro. No, aquí se quiso vender la reforma como la panacea. La gente se siente hasta el título precisamente es una burla a la población, el hecho de decir que es una modernización fiscal, cuando no es una modernización fiscal. No ha sido parte el argumento de la Estrategia Nacional de Desarrollo de que esto debió haberse hecho. Esto no es un pacto fiscal, porque aquí nadie está de acuerdo con eso y eso se ha evidenciado. Pero hasta la campaña publicitaria, José, el pacto ideal, ¿el pacto con quién? Pero exactamente. ¿Con quién fue que pactaron? Porque se ha evidenciado. ¿Y qué fue que pactaron? Con los sectores empresariales no se pactó. Un engaño total. Con los sectores sociales no se pactó. Con las demás fuerzas políticas no se ha pactado. Evidentemente que se ha presentado esto en un escenario donde el gobierno tiene el total control, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y puede aprobar lo que quiera, y incluso con un matiz político, porque ahora lo que se llama es a los militantes del PRM a salir a las calles, a enfrentar a la población y a los sectores que se han opuesto, que son mayoritariamente casi todos, a la propuesta de reforma, para apoyar las reformas del presidente Abinader. Bueno, todo el mundo está de acuerdo en que debe haber una reforma tributaria, una reforma fiscal, que hay que darle sostenibilidad a las finanzas públicas. El otro argumento que se planteó en la rueda de prensa no es, tenemos un problema para financiar la deuda pública, que la hemos incrementado de manera significativa, más de 22 mil millones de dólares se ha incrementado la deuda del sector público no financiero. Estamos en un nivel de deuda, junto a la deuda del Banco Central, de 74 mil millones de dólares, me parece. Alrededor de un 48% del Producto Interno Bruto. De los ingresos corrientes está. Entonces, tú tienes el 25% del ingreso, 333 mil millones de pesos destinados al servicio de las obligaciones financieras del Estado, de las obligaciones del servicio de la deuda. Es decir, de un ingreso estimado en cerca de 1.3 trillones de pesos para el presupuesto del año entrante. Si tú le sumas, José, el costo de la deuda del Banco Central es más de 35%. Entonces, no es corriente. Es para contratar 20,000 policías, comprar uniformes que costaron creo que mil y pico millones de pesos. Y pico millones. Cuando tú lo divides entre el número de policías, te da como a 50,000 pesos. Es para hacer el tren a San Cristóbal. A San Cristóbal, es para hacer y no estamos hablando, decía Ramón Núñez Ramírez, en la semanal, le hacía una pregunta al ministro de Hacienda. Bueno, pero y aquí no se habla de la alianza público-privada. ¿Y por qué no se le da al sector privado la concesión para la construcción de esas obras? O sea, ¿por qué el Estado tiene que financiar eso? En un momento, donde
el Estado enfrenta serios desafíos. ¿Por qué hay que sacarle a los dominicanos 122 mil millones de pesos de los bolsillos de esta manera? O sea, grabando a los más pobres, grabando a la clase media, porque la mayor parte del ingreso de la reforma va a venir de ahí. ¿Por qué? Porque el ITEVIS representa la mayor parte del gasto tributario del gobierno, el 50% del gasto tributario del gobierno, es decir, lo que el gobierno deja de percibir de ingresos, es el ITEVIS, son 192 mil millones de pesos, y se ha, evidentemente, cuando tú ves la propuesta que se ha hecho de solo dejar exentos 7 productos, es decir, de la canasta básica. Arroz, habichuela, huevo, pollo. ¿Qué habichuela? ¿Dónde está la habichuela? ¿Quién dijo? La habichuela no está. No, la habichuela no está. Está la habichuela, entonces la yuca. Porque el ministro de Hacienda no conoce cuál es la bandera, porque él dijo en la semanal que se estaba dejando exenta la bandera. Bueno, lo primero, la bandera con carne de res. La carne de res va a pagar 18%. ¿Cuál es pollo guisado? Bueno, es verdad que la gente come pollo. Una versión light. Otra versión. La habichuela no está. La habichuela está grabada. Es el arroz. El arroz y el pollo. Y la yuca. El arroz y el pollo. Y el plátano. El plátano y la yuca. Pero la bandera también lleva ensalada. La ensalada está grabada. Todo está grabado. La lechuga, el tomate, el repollo. Y el sazón, y con lo que tú haces sofrito. Todo está grabado, la cebolla. Todos los demás ingredientes están grabados. Sí. Entonces, como decía uno por ahí, es para que la gente coma nada más arroz con huevo. El que no pueda afrontar este incremento. La bandera va a ser arroz con huevo a partir de hoy. Que son relevantes. Productos, estamos hablando de productos que hoy pagan, o sea, que están exentos, implicará un 18% adicional. Pero mi papá me llamaba ayer y me dijo, pero José Manuel, pero tú no te das cuenta también de que esto está, como todos los incrementos de impuestos, ciertamente. Y de hecho, uno de los planteamientos que se hace siempre es, bueno, si vamos a generalizar la base, bueno, vamos a bajar la tasa. Es decir, vamos a darle una compensación. Como propuso el presidente cuando era candidato. Cuando era candidato, claro. Vamos a bajar la tasa. Que además, antes del COVID, les incentiva que la gente pague, y el que no pague dice, bueno, el impuesto ahora es menor, yo estaba evadiendo, pero me bajaron de 18 a 15, a 14, a 13, a lo que se pueda, ¿verdad? Porque eso se estudia y se analiza. Calcular, ¿verdad? Yo tengo menos incentivo a evadir, pero ahora, ¿qué me dice José del Castillo, padre? Con mucha razón. Coño, pero la gente va a buscar alternativas. ¿O tú crees que el pendejo que viene en su guaguita del campo y que pasa la marchanta, que trae 10,000 plátanos, impuesto interno se le va a tirar a cobrar la ITEVI a esa gente? Eso en el supermercado. En el supermercado. ¿Y qué va a hacer? Yo voy a dejar de ir al supermercado a comprar una serie de productos y voy a ir a los mercados y van a proliferar los mercados, la informalidad populares, la informalidad, la camionetica, la marchanta, los puestos de venta de informalizar la economía de nuevo. Claro, entonces, ¿qué se está incentivando? ¿Cuál es a qué se dirige estas medidas? ¿Cuál es el efecto que va a tener más allá de como yo decía en el programa anterior, de la visión estática de que si yo aumento un punto de la tasa, incremento un punto del valor recaudado? No es así, porque la economía no funciona así. Y por eso hoy en día, en el caso del impuesto sobre la renta, la evasión de las personas jurídicas es más de un 60% y de las personas físicas es cerca de la jurídica es un 56% y de la persona física es más de un 60%. Estamos hablando de que la evasión del impuesto sobre la renta es más de 400 mil millones de pesos. Y tú me estás generando una propuesta que lo que está que no está dirigida a atacar el tema de la evasión, todo lo contrario. Es una propuesta que lo que fomenta o fomentaría, porque solo se basa en incremento de impuestos y eliminación de exenciones, es un incremento de la evasión. En el caso del ITEVI, una evasión que está por encima del 40%. Entonces, realmente, yo no sé cómo fue que esto se pensó, si se pensó poco o mucho. Se dice que se tiene 4 años estudiando esto. 4 años. Bueno, ¿y eso fue lo que salió? Porque realmente ellos hicieron una propuesta que incluso circuló a inicio del año
Lo que pasa es que estaba la pandemia, evidentemente se echaron para atrás y la posibilidad de la reelección también se veían amenazadas si se planteaba un paquetazo como el que se está planteando ahora. Y esperemos que el gobierno escuche, eso es lo que uno le pediría, y que se reformule esta propuesta. Algunos han planteado también revisar el tema del 4% a la educación, o sea... esto anda por encima de los 300.000 millones, casi 400.000 millones de pesos, el presupuesto del sector de educación. Que además uno se pregunta, la inversión que se hace ha generado una mejora en la calidad educativa. O sea, ha tenido un efecto positivo en el sector educativo. Yo creo que lo más sincero es ajustar ese valor a los ingresos fiscales. Decir, bueno, mira, un 30%. No, y no solo eso, pero que también aquí la discusión, y esto ha surgido en muchos foros, no es solamente qué cantidad de dinero se dedica, en qué se gasta. Y cuál es, y que si ese presupuesto responde a una formulación de un plan. Por ejemplo, ahora parecería que lo que más hay que hacer es invertir en formación docente para mejorar la calidad de la educación. Hay que hacer más aulas también, evidentemente. Aquí no se ha inaugurado un aula en la primera gestión del presidente Abinader. Por lo menos yo no he visto a Luis inaugurando una escuela. ¿Ustedes lo han visto en estos 4 años y algo? Dijo que hay un nudo legal. Entonces, por eso también... Lo dijo en el 2020. Por eso también ya están empezando, porque la población escolar sigue creciendo y está empezando la presión a por generarse déficits de espacio, correcto, y por eso tú ves al Ministerio de Educación ofreciendo $500 a la gente para que manden su niño a las escuelas, a los colegios y no a las escuelas. Y si es un niño negrito que está en el pupitre, ya tú sabes. No, un haitiano que está ocupando un puesto dominicano. Sí. Entonces, realmente yo espero que hoy el presidente haga lo que tú dices, que retire este proceso, esta reforma. Lo ideal es que la lleve al Consejo Económico y Social, que esto se discuta con todos los sectores y que bueno, que salga por lo menos un proyecto más consensuado, menos lesivo en términos de la economía de los más vulnerables, más progresivo, como dice la Constitución, que debe ser el sistema fiscal dominicano, y que evidentemente se tome en cuenta a los sectores que menos pueden pagar, porque el que puede pagar, que pague. Eso yo no lo discuto. De hecho, de eso se trata, que los que tienen más ingresos, tienen más patrimonio, pues generen una redistribución de esa riqueza a través de los impuestos y que estos impuestos se traduzcan en inversión en obras públicas y en servicios sociales. Mira, ¿qué fue lo que pasó? Antes de irnos a la llamada, yo voy a dejar, quiero leer este párrafo, José. ¿En qué mes estamos? En octubre, ¿verdad? Octubre. Pues miren, en noviembre de 1983, sin importar lo mucho que la publicidad oficial trató de demostrar lo contrario, resultó evidente el efecto inmediato inflacionario y la puesta en vigencia del impuesto a la transferencia de bienes industrializados. 83. ¿Cómo estamos? Octubre. No, ¿Y la poblada cuándo fue? La poblada fue en abril del 84. Ok. Unos meses después. ¿Entienden? Y por razones de tiempo no vamos a entrar. La gente se fue de vacaciones Semanas Santa y cuando volvió le habían subido la gasolina. Todo. Por razones de tiempo no vamos a entrar en la situación política del PRD interna por la sucesión de la candidatura, la sucesión presidencial. Pero les adelanto que si ustedes buscan el libro se van a dar cuenta que es exactamente, con algunas diferencias, obviamente algunos matices, pero es la misma cuestión. La misma cuestión. Aquí hay un grupo. Y miren quiénes se han quedado callados o han tenido reacciones tímidas en el PRM sobre la reforma, que son los que aspiran a suceder al presidente Abinader. Muchos están calladitos, no han dicho esta boca es mía. David Collado. Hay que decir que el único que ha hablado es Yayo. Yayo habló. Que incluso ha ido a los medios, y Guido habló también. Guido también. Guido habló. Se expresó, pero... El país no sabe lo que piensa Carolina Mejía, de que no le den un centavo para el drenaje pluvial. El país no sabe lo que piensa David Collado de que quiten los incentivos al sector turístico. Al sector turístico, porque ya yo habló, pero tampoco habló de que le quitaran las cuestiones de los centros logísticos ni el transporte. O sea, él habló
Y Guido habló en términos más generales, más amplios. Pero así es que va la cosa, ¿eh? Entonces, aquí todo el mundo está jugando a preservarse porque no quieren perder su capital político, porque saben que de pasar esta reforma va a haber problemas para ganar el 28. Entonces nadie quiere inmolarse con el presidente. Bueno, lo dijo Andy Dawager. Sí. Si ustedes quieren perder, recoger, váyanse. Por eso, aprueben esta reforma. por eso pero no solo por eso la va a recoger el presidente. No solo al gobierno, a los legisladores. No, los legisladores se reunieron con él ayer. O sea, yo me imagino que Pacheco lo que le llevó fueron 2 o 3 videos. Presidente, mire lo que hay. Usted que sabe. Acuérdate que firmaron por la tarde la nueva constitución. También puede ser hablar de eso. A lo mejor el presidente no va a hablar de la reforma fiscal y va a promulgar la constitución. Bueno, no, porque el presidente no tiene que promulgarla. La constitución se proclama. La asamblea. Él a lo mejor va a hablar del logro, porque hay una película de Homero que dura 12 minutos. Hablando del continuismo. Ajá, y con juristas. A propósito, ¿no? Con varios juristas evaluando. Entonces, ¿o sea cuáles son los juristas que evalúan la reforma? Antoliano, Andrea Astacio. O sea, esos son los juristas que buscan para ponderar. Antoliano yo no lo vi, pero vi a Andrés Astacio. Sí, no, yo lo vi el video. 12 me dio minutos pena porque es un video medio chabacano, hasta relajan en la Constitución. No, pero en una nube, abriendo puertas, con unos efectos especiales. Es una cuestión. Entonces, pero el vocero de la presidencia. Un video. O sea, óyeme. Y comparando el caso actual con el de Lili, el de Trujillo y el de comienza Santana. por allá con unos muñequitos, una cosa. Santana, Lili y Trujillo. Como que estamos ese es el estado social y democrático de derecho. En ese momento, en ese estadio, es que estamos nosotros. Y muy, muy bien editado el video, muy chulo. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Pero vamos a tomar unas cuantas llamadas. Starling, adelante. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, vamos a oír a nuestros oyentes que están. Oye, se llenó el panel de una vez. Parece que les gusta el tema hoy. Vamos. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Buenas tardes. Buen día. Buenos días. Óigame, ¿usted es el que le busca los tanques a Morel? ¿Cómo? ¿Usted es el que le busca? ¿Usted es el que tiene una camioneta de acarreo? No. Yo tengo un carro. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Buen día. Buen día. ¿Quién nos llame de dónde? Ezequiel Enrique. Ahora mismo ando por la Núñez con Malecón por aquí. Ajá. Mira, con respecto al tema, siempre se ha dicho, y así de hecho es en la práctica, el poder es para usarlo, ¿verdad? Al presidente que imponga su poder y pase su reforma, que él quiere su Congreso, y haga todo lo que tiene que hacer para modernizar este país. Sí. Que se deje de estar oyendo cháchara. Exacto. Que nosotros duraron 16 años con todo el poder y no hicieron nada por estar oyendo cháchara. Y por estar oyendo cháchara es que este país está jodido. Este país necesita por lo menos 20 años de gobierno de una gente que quiera sacar este país del atolladero, como hizo Duterte allá en Filipinas, qué sé yo, en Oceanía. Estoy de acuerdo 100% con todo lo que está planteando. Gracias. Ojalá a usted le suban doble el ITEVI. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, Ramón Ramírez. Oye, pero qué timbales tiene ese hombre, pero está bien. Vamos a dejarlo ahí. Miren, no, pero estoy de acuerdo con el presidente y haga todo lo que él quiera. Como dijo aquel hombre, diablo, yo pensé que no iba a decir eso. Como dijo Danilo, se van a arrepentir. Diablo, qué rápido llegó esto. Bueno. Nos vemos el 28. Gracias por el aporte. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Hello. Sí, buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? ¿Está al aire? José Polanco, de aquí de la capital. Bueno, aquí tenemos otro Luis José Polanco, que es de la capital también. No, yo soy José Polanco. Bueno, ok. Déjenme hacerle una pregunta. Pero es bueno teorizar ante el descalabro fiscal que hay en este país, que se viene arrastrando por más de 30 años, y ningún político se atrevió a cargar con las consecuencias de poner en rumbar este país, porque esto va a un derricadero, pero no es por culpa de este gobierno,
es culpa de todos los irresponsables que han gobernado. Entonces, bueno, yo pero no sé- déjeme decirle algo, que este gobierno encontró el déficit eléctrico en $600 millones, lo lleva en 1.700. Sí, perfecto. Mire, yo sé que No, ustedes- no, está perfecto, no, está muy mal. Yo sé que ustedes tienen todas sus cartas guardadas que pertenecen a partidos políticos. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu Y partido? quizá usted también, eso no tiene nada de malo. Perfecto. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo soy No, ni yo tampoco. Yo pago impuestos. Y ustedes Yo están también. criticando, pero digan cuál es la fórmula para recaudar dinero y salir de este atolladero. Díganle la fórmula. Sí, pues dila tú. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? La decimos siempre aquí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Procuro de inmediato es retirar para dialogar y consensuar. Pero si eso está en el Congreso y se quiere seguir avanzando, la gente ya no confía. ¿Se habla como Leonel? No te lo puso, Leonel. Bueno, fue Leonel. Digo yo. Llamó hasta el presidente Fernández, llamó aquí hoy. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días. Sí. Aló. Sí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Los se han vuelto intelectuales. Oye, pero eso no tiene que oír vaina. Una gente que no sabe sumar 2 más 2. Y ahora son intelectuales hablando en las redes. Esos dos que tiene Homero Figueroa, que lo suelten banda. El 28 lo vemos. Nada más digo eso. Ok. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buen día. Ese señor que ahora se portó así, que hablaba del santo Abinader, porque ahora Abinader es un santo porque que tomó la decisión de hacer la reforma, pero él no se acuerda que Abinader hacía lo mismo y dijo que no podía haber reforma cuando Danilo, y se expresó de esa manera, que los cuartos que Danilo quería hacer la reforma era para cogérselo. Ahora no es para cogérselo. Señor, vea el pasado, vea la historia y no venga a defender gobierno que diga que no es de nadie. Usted es de Meita, carajo. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Sí, ¿quién nos llama y de dónde? Juan Reyes, desde la fe ahora mismo. Adelante. Lamentablemente, la reforma debe ir porque se necesitan los fondos. Bueno. Bien. Ya sabes. Gracias por el aporte. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Habla Merky Roa del Ensanche de la Fe. Yo creo que, yo soy un analfabeta, lo reconozco, pero yo creo que para el presidente el poder aumentar los ingresos al Estado, lo que debe bajar el ITEVI y bajar muchos impuestos para que todos esos grandes evasores de impuestos paguen los impuestos, porque si se le bajan quizás ellos pagan, y someterlos a los que no paguen, pero no quererse aumentar sobre aumentar. Entonces yo oigo muchos boca de sopa, de boca hablando, que esos impuestos que nos quieren imponer es precisamente para pagar los intereses de la deuda que este gobierno especialmente ha aumentado y seguirá aumentando aunque pongan más impuestos, porque esta es la rutina de los gobiernos, porque si usted no va a coger prestado 10,000 pesos para ponerlo a producir, para eso pagar los intereses, no lo coja prestado para robárselo, porque un colmado que usted solamente coja y le meta prestado, y los intereses usted no lo distribuye como debe distribuirlo, no paga los intereses, el colmado usted lo va a perder, y eso es lo que está pasando con este país. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Primitiva, un abrazo para ustedes y el señor Castillo que ha vuelto a su casa. Gracias. Bienvenido. Bueno, 3 puntitos. Me gustaría saber si hubo amotinamiento donde están los haitianos, en el vacacional de Jaina. Segundo, si le van a poner un 27, van a asesinar los certificaditos viejos, esos que tenemos la gente ahí en los bancos, con ese 27, que eso es un crimen. Y tercero, que esta gente, pueblo dominicano, no volverán, porque el pueblo da una oportunidad, da 2 oportunidades, porque en la primera no se da cuenta, pero a la 2 se da cuenta. Eso no volverán en todo este tiempo. Gracias. Mira, eso que dice que pregunta la oyente, es un tema de lo que más preocupa, y de hecho la Asociación de Bancos también expuso en la vista pública, porque ¿cuál es la diferencia entre lo que hay ahora y lo que se plantea? Ahora hay una retención de un 10%, que es un impuesto único. El de ahora es impuesto único. El cambio es que será a cuenta. Exacto, es un de pago una a cuenta. declaración que usted va a hacer a final de año del periodo.
para pagar el 27% del impuesto sobre Se lo la van a, renta. en pocas palabras, ahora usted tiene un certificadito y recibe X cantidad de dinero. Es un impuesto único. Ahora, con lo que se plantea en la reforma, ese ingreso usted va a tener que sumarlo con los otros ingresos. Y si usted pasa de una escala X, que son 2.4 millones de pesos, 2.4 millones al año, sí, que 200 mil pesos mensuales. Creo que son 56,000. No. Sí, el impuesto de 27 es de 2.4 millones hacia arriba. Ah, bueno, claro, Sí. Hay una escala, hay una exención, exactamente, de 2.4 hacia arriba, 27, pero de 800 y pico a 2.4, 25. Sí. Usted va a empezar a pagar desde que gane 50 mil pesos. No, mensual. usted va a empezar a pagar, la escala empieza en 400 mil pesos. Ah, bueno, 400 mil, peor todavía. Que de 400 mil a, no recuerdo cuál es tendría que buscarlo aquí, pero las tasas son 15, 10, 15, 25 y ahora hay una nueva escala. Sí, que es sobre que es a lo que tú te refieres, por encima de 2.4 millones. De 2.4 anuales. millones o 2.100.000, no recuerdo bien, se le aplica la nueva tasa de 27%. Bueno. ¿Qué va a pasar con estas retenciones del impuesto sobre la renta del 10%? Entonces serán como pago a cuenta. Entonces aquellos contribuyentes que ganen más de 56 mil pesos, no importa si están en relación de dependencia, están obligados a partir de la reforma a hacer una declaración anual jurada, la declaración jurada de ingresos para fines del impuesto sobre la renta, y en vez de liquidar este impuesto a los intereses en un pago único, era un 10, ahora si ese es tu único ingreso y sobrepasa ese valor, entonces tú tendrás que completar o si tienes otros ingresos. El que te corresponda, quizás un 15% más. Exactamente. O si tú, como tú dices, tienes ingresos por encima de los 200 mil pesos, pues un 27% más. Bueno, 2 llamadas más y nos vamos. Un 17% más. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Se fue. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? San Pedro Castro, Santo Domingo. La reforma no va a oír por qué. ¿Por qué este dispendio que tienen estos funcionarios como Bonilla, gastándose 2 millones de pesos en gastos de presentación, comiendo dique pitacho, maní, el otro, de Bartolomé, que tanto decía que eran los ladrones, los del pasado gobierno, y el primer ladronazo es el que está en componenda con Carlos Pimentel, que no lo ha procesado, y el otro, el Econodivo, que estaba quebrado, que ahora es superintendente de banco, y se da el lujo de gastar 1 millón de pesos en gasto de presentación, y yo tengo que cubrir eso, por Dios, por tan loco, y Abinader con su cuarto en paraísos fiscales, y no paga intereses de lo de él, y quiere ponerme a mí intereses a lo mío. No, papá. Bueno. Buenos días, ¿quién nos llame y de dónde? Juan, desde el penal de La Victoria. Ajá, Juan, adelante. Yo no estoy de acuerdo con esa reforma, porque si le dan a uno arroz con huevo de comida, de desayuno, nos van a dar el pan con agua y azúcar, yo no estoy de acuerdo con eso. El azúcar paga y Tevi también. Componente, dile algo. Te lo van a dar con agua nada más. Y que paga y Tevi el agua también. 4 aquí. Ya tú sabes. Bueno, hasta de la cárcel hasta los internos de La Victoria se han expresado. Un saludo a ellos. Y se han expresado y han dicho que le van a dar pan sin agua, porque el agua paga y Tevi. Bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Tu paneo